Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Soy Humberto González y es un honor tenerte aquí con nosotros. A lo largo de la historia, los creyentes han luchado por interpretar pasajes difíciles de las Escrituras. Pero en particular, existe uno que ha desconcertado a los cristianos durante siglos y tiene que ver con la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Cómo puede una persona estar en paz con Dios? Pablo dice que es solo por la fe. Santiago parece decir que la fe necesita obras. Entonces, ¿cuál es la verdad? En el estudio de hoy, el Dr. Robert Jeffress abordará esta aparente contradicción y nos mostrará cómo la fe y las obras coexisten en perfecta armonía. Así que trae tu Biblia, reúne a tu familia y comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿La mayor contradicción en la Biblia? Recientemente prediqué un mensaje titulado ¿Cómo puedo saber que la Biblia es realmente verdadera? Y quizá recuerdes que señalé que una de las objeciones que la gente tiene respecto a la inspiración de las Escrituras son las supuestas contradicciones en la Biblia. Ahora bien, la mayoría de las personas nunca ha leído la Biblia lo suficiente como para saber cuáles son esas contradicciones, pero lo han escuchado por ahí en algún lugar y por eso lo usan como excusa. Pero si somos sinceros, tendríamos que admitir que hay algunos pasajes que, al menos a simple vista, parecen contradecirse entre sí. Y eso es cierto en el pasaje que vamos a analizar hoy. Yo lo llamo la mayor contradicción en la Biblia. Y es una que tiene que ver con el tema más importante de la vida. ¿Cómo puede una persona estar en paz con Dios? Esa no es una cuestión teológica trivial. Esa es la pregunta esencial. ¿Qué es lo que debo de hacer para poder estar bien con Dios? Pablo dice en Romanos que es solo por la fe en la gracia de Dios y que sea parte de cualquier obra. Santiago, cuya carta estamos estudiando los domingos por la mañana, parece decir exactamente lo contrario. Él dijo que la fe sin obras es una fe muerta, inexistente. Es la fe que actúa junto con nuestras obras. ¿Cuál es la correcta? Es un tema importante porque responder correctamente puede significar la diferencia entre el cielo y el infierno para cada uno de nosotros. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Si tienen sus Biblias, abran en Santiago capítulo 2. Recuerden, el tema de Santiago es que la fe verdadera siempre y consistentemente producirá un fruto evidente. La fe auténtica produce fruto espiritual. Y si no hay fruto espiritual visible, entonces se puede suponer que no hay fe salvadora. Él ha estado construyendo ese argumento y ahora llegamos al punto culminante, el centro de su argumento.
Miren Santiago 2, versículos 14 y 24. Y de inmediato nos enfrentamos a un problema. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, noten cómo esto es lo opuesto a lo que dice Pablo, o al menos parece serlo. En Romanos 3:28 Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y continúa diciendo en el capítulo 4, versículo 2, usando a Abraham como ejemplo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham dependía únicamente de su fe. Y luego volvemos a Santiago, en Santiago 2, 21, 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Interesante. Pablo y Santiago parecen estar diciendo dos cosas diferentes y ambos usan a Abraham como ejemplo. Primero que nada, veamos el objetivo de interpretar la Escritura. Sabes, el objetivo de interpretar la Escritura siempre debería ser entender lo que el autor de la Escritura tenía en mente cuando escribió esas palabras. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No te corresponde decidir lo que significa. Puedes intentar descubrir lo que el autor quiso decir cuando escribió esas palabras. Por ejemplo, supongamos que estoy fuera de la ciudad y llamo y dejo un mensaje de voz para Amy. Estaré en casa mañana. ¿Puedes recogerme en el aeropuerto a las 10? Pero no especifiqué si era AM o PM. Ella tendría la tarea de descubrir a qué me refería. Podría llamar a Caroline y preguntarle, ¿qué crees que quiso decir Robert? Y Caroline podría darle opinión. Podría llamar a Ben y preguntarle a Ben qué piensa. Él podría dar su opinión, pero en realidad no importa lo que ellos piensen. Lo que importa es qué quise decir yo cuando dije esas palabras. Es lo mismo cuando interpretamos las Escrituras, como el libro de Santiago. Tenemos que encontrar la manera de retroceder 2000 años y meternos en la mente de Santiago para descubrir qué quiso decir cuando dijo que la fe sin obras está muerta. El objetivo de las Escrituras es el concepto del autor. Necesitamos averiguar qué tenía en mente el autor. Ahora hay 4 pasos al interpretar las Escrituras. Yo los llamo las 4C de la interpretación y lo puse en su bosquejo. En primer lugar, observa el contexto de un pasaje. El contexto. No saques simplemente un versículo fuera de contexto. El contexto es clave para entender el significado. Hay un contexto general y un contexto específico. En primer lugar, él dice en el versículo 14 que la fe muerta es infructuosa. Mira el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué pensamos que alguien que no lee la Biblia, no ora, no disfruta la iglesia, ni comparte su fe es salvo? No es que hacer esas cosas te haga cristiano. Es que hacer esas cosas demuestra que eres cristiano. Y no tener ninguno de esos frutos en tu vida es una evidencia de tu muerte espiritual. ¿Recuerdan mi famoso manzano al que los he llevado a visitar varias veces en el pasado? Les hablé de mi manzano que no tiene manzanas. Podrían concluir que mi árbol está muerto. Mi árbol no está muerto porque no produce manzanas. No produce manzanas porque está muerto. Gran diferencia, y eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice que una fe sin resultados es una fe muerta. Ahora, hay muchas ilustraciones que él podría haber elegido usar. Él utiliza esta ilustración en los versículos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin embargo, una fe inexistente no tiene fruto, es infructuosa. En segundo lugar, impotencia, es impotente.
Mira el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está imaginando a alguien que presume de tener fe, pero no tiene obras que la respalden. Estaba tratando de pensar en una manera de ilustrar eso para ustedes. Y efectivamente, esta semana en las noticias encontré una gran ilustración. Vieron que China le dijo al pueblo estadounidense, si quieren tener una guerra comercial con nosotros, adelante. Estamos encantados de tener una guerra con ustedes. De hecho, estamos felices de tener cualquier tipo de guerra que quieran tener y los venceremos porque tenemos fuerza. Ahora, imaginen que uno de nuestros líderes en Estados Unidos dijera, ja, 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 esos chinos creen ser fuertes. Nosotros en Estados Unidos somos fuertes no por nuestras armas, sino por nuestra determinación. De hecho, somos tan fuertes que vamos a desarmarnos, a dejar todas nuestras armas nucleares. Vamos a destruirlas porque Estados Unidos es fuerte. ¿Qué creen que haría China en respuesta a eso? Se reiría. Habrían dicho, oh, genial, ustedes nos muestran su fuerza sin armas nucleares. Nosotros les mostraremos la nuestra con armas nucleares y veremos quién es realmente fuerte. Eso es lo que está diciendo Santiago. Puedes decir que tienes fe sin obras, pero veamos quién es realmente fuerte. Es la persona que tiene fe y obras. La fe sin frutos también es impotente. En tercer lugar, Santiago dice que una fe muerta es ortodoxa. Es teológicamente correcta. Miren el versículo 19. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué eligió este objeto particular de fe para usarlo como una ilustración tan significativa y profunda? Recuerden, él estaba escribiendo a una audiencia judía, cristianos judíos. El concepto más sagrado del judaísmo era la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4, el gran Shema Israel. Eso es hebreo para oye. Lo llamamos Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa era la raíz, la base del judaísmo. Santiago está diciendo, ¿tú realmente crees que Dios es uno solo? Muchas felicitaciones. Por cierto, el diablo también lo cree. Los demonios lo creen y tiemblan. Literalmente, esa palabra tiemblan significa que se les eriza el cabello. El diablo es muy ortodoxo en sus creencias. Es teológicamente correcto. Damas y caballeros, si no escuchan otra palabra de las que digo, recuerden alguna palabra que haya dicho en todos estos años con ustedes. Recuerden esto. ¿Puedes creer todas las cosas correctas acerca de Jesús? ¿Puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Puedes creer que Él murió por los pecados del mundo? ¿Puedes creer que Él resucitó al tercer día? ¿Puedes creer todas esas cosas e ir directo al infierno cuando mueras? No es suficiente creer las cosas correctas acerca de Jesús. Es solo cuando crees que Jesús murió por tus pecados. Es solo cuando en un momento de desesperación dijiste, Dios, sé que soy un pecador, sé que merezco un castigo eterno, sé que no tengo esperanza aparte de Jesucristo, pero estoy confiando en, apoyándome en, dependiendo de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, para mi salvación. Solo entonces naces de nuevo y tienes la seguridad del cielo por siempre y para siempre. Por eso digo que una fe muerta puede ser muy, muy ortodoxa. Mira el contexto. Santiago no está hablando de la fe que salva. Está hablando de una fe muerta que es infructuosa, impotente, pero ortodoxa. Cuando intentes interpretar las Escrituras, observa el contexto. En segundo lugar, observa la composición. Con eso me refiero al significado de las palabras clave. ¿Qué significan las palabras? Obviamente, la palabra clave en este pasaje es justificado. Mira los versículos 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras
y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando Santiago habla de que Abraham fue justificado, señala como ejemplo la disposición de Abraham de ofrecer a su hijo como sacrificio. Vamos a ver eso la próxima vez. Él dijo que ese es el momento en que Abraham fue justificado. Pero fíjate cómo Pablo usa esa misma palabra en Romanos 4:1-5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Usa al mismo hombre, Abraham, pero en una experiencia diferente. ¿Recuerdas esa experiencia? Abraham acababa de ser llamado por Dios para un propósito único. Tenía 75 años. Dijo: Abraham, Génesis 12, te voy a dar una tierra, te haré padre de una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente Abraham tenía algunas dudas al respecto. Tenía 75 años en ese momento. No era padre ni de uno, mucho menos padre de muchos. Pero Génesis 15 dice que Dios sacó a Abraham una noche y le dijo: Abraham, mira las estrellas en el cielo, cuéntalas si puedes. 1, 2, 3, 4. Rápidamente se dio cuenta de que era imposible y Dios le dijo: Abraham, Abraham, así como las estrellas en el cielo, así serán tus descendientes. Y Génesis 15:6 dice de manera muy clara: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el momento en que Abraham creyó en la promesa de Dios, Dios tomó su pequeña fe y en el gran tribunal del cielo la intercambió por justicia. Dios dijo: Abraham, eres declarado justo por tu fe. No tenía nada que ver con lo que Abraham hizo o dejó de hacer. Simplemente creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora bien, cuando Santiago habla de que Abraham fue justificado, se refiere a una experiencia que Abraham tuvo más de 30 años después de aquel episodio de Génesis 15, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Y la Biblia dice que Abraham obedeció lo que Dios le mandó hacer hasta el último momento y Dios proveyó el sacrificio. Santiago dijo: y Abraham fue justificado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Fue justificado en Génesis 15:6 cuando creyó en las promesas de Dios? ¿O fue justificado 30 años después cuando ofreció a Isaac como sacrificio? La respuesta a esa pregunta es sí. Fue justificado en ambas ocasiones, pero en un sentido diferente. Cuando busco la palabra traducida como justificado, recurro a un recurso como el Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento de Vine. Descubro que la palabra justificado puede significar una de dos cosas. Puede significar, en primer lugar, hacer justo, declarar justo. Una persona es justificada cuando Dios la declara justa y en una relación correcta con Él. Puede significar declarar que alguien es justo, o puede significar demostrar que es justo, probar que es justo. Y les diría que cuando Pablo usa la palabra justificado, está hablando de esa experiencia inicial que lo hizo justo cuando creyó en las promesas de Dios y Dios dijo: Abraham, eres justo. Pero su justicia de Génesis 15:6 fue demostrada al mundo y a los demás como verdadera cuando ofreció a Isaac como sacrificio. Se demostró que era justo. Eso es lo que se entiende. Somos hechos justos solo por la fe en las promesas de Dios. Se demuestra que somos justos por nuestra obediencia a Dios. Ahora, ¿cómo sé que esa es la interpretación correcta, la tercera C de la interpretación? Miras el contexto, miras la composición. La tercera C es comparación. Comparas la Escritura con la Escritura.
¿Tengo alguna otra pista en la Biblia sobre lo que pensaba Santiago acerca de la relación entre la salvación y las obras? Bueno, de hecho sí la hay. Se encuentra en Hechos capítulo 15. Recuerden, Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén y poco después de la formación de la iglesia surgió una discusión. En la iglesia, ¿pueden creer que una iglesia tuvo una discusión? Tuvieron una discusión, pero no era un tema secundario. Se trataba de estos gentiles no judíos que estaban siendo salvos y uniéndose a la iglesia. Pedro estaba en contra, al menos al principio, hasta que participó en la salvación de Cornelio. Pero muchos cristianos judíos en esa iglesia de Jerusalén pensaban que no era correcto que los gentiles simplemente entraran a nuestra iglesia sin pasar por el portal del judaísmo. Deberían de ser bautizados en el judaísmo, deberían convertirse en judíos primero, deberían ser circuncidados, deberían cumplir las leyes dietéticas. Necesitan hacer estas cosas antes de poder entrar a la iglesia. Y así surgió una discusión en la iglesia y finalmente Pedro dijo: yo solía pensar eso hasta que vi a todos estos gentiles siendo salvos. Y en Hechos 15:11 dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En otras palabras, no deberíamos poner una carga extra sobre estos gentiles. Todos somos salvos de la misma manera, por gracia. Y luego Hechos 15 nos dice que Santiago se levantó y estuvo de acuerdo con Pedro. Él estuvo de acuerdo en que la salvación es solo por la gracia de Dios. Santiago creía en la justificación por la fe en la gracia de Dios sin ninguna duda. De la misma manera, podemos saber lo que Pablo pensaba sobre la importancia de las obras en la vida cristiana. Él no decía que todas las obras no sean importantes, sino que recalcó que las obras son importantes no para asegurar nuestra salvación, sino para vivirla. Fíjate por favor en Efesios 2, 8, 10. Pablo lo dejó claro: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escucha, si la salvación fuera algo que se gana, sería una deuda que Dios nos debe, y Dios se niega a deberle la salvación a ningún hombre o mujer. Es un regalo. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero el apóstol Pablo continúa diciendo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia dice que no hay contradicción. Santiago y Pablo están diciendo exactamente lo mismo. Somos justificados ante Dios por gracia y solo por gracia. Se recibe como un regalo, pero se demuestra que somos justos por el fruto en nuestra vida, por los resultados de nuestro caminar cristiano. Hay una última etapa en la interpretación y esa es la consulta. Cuando creas que has llegado a la interpretación correcta, consulta una fuente confiable, un maestro bíblico de confianza, un comentarista de confianza. ¿Sabes? Si llegas a una interpretación única que nadie ha escuchado o expresado antes, probablemente no viene de Dios. Dios no está revelando nuevas verdades a personas que estén en oposición a su palabra. Consulta una fuente confiable. Creo que Martín Lutero tenía razón cuando dijo: esta es la relación entre la fe y las obras. Solo la fe salva, pero la fe salvadora nunca está sola. ¿Sabes? Al gran predicador de antaño, H.A. Ironside, le fue preguntado: ¿cómo explicas los cientos y cientos de religiones diferentes en el mundo? ¿Cómo explicas eso? Ironside dijo: no hay cientos de religiones, solo hay 2 religiones en el mundo. Una de ellas abarca todas las demás religiones fuera del cristianismo. Son todos aquellos que esperan la salvación por medio de lo que hacen. La otra religión, que es el cristianismo, abarca a todos los que han sido salvados por algo que se ha hecho por ellos. Todo ha sido hecho por Jesucristo. Santiago creía eso.
Él creía que solo la fe salva, pero también creía que la fe salvadora nunca está sola. Donde hay fe genuina, habrá fruto visible en la vida de un cristiano. Santiago y Pablo no están en bandos opuestos. Más bien, están unidos en la defensa del Evangelio frente a diferentes errores. Y cuando interpretamos correctamente las Escrituras, estos aparentes conflictos se disuelven en una perfecta armonía. En Camino a la Victoria, queremos agradecerte por apoyar este ministerio, pues sin tu apoyo no sería posible llegar a miles de personas en todo el continente. Es por ello que para poder continuar penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios, queremos animarte a realizar una donación generosa hoy. Y como agradecimiento, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate con nosotros. En instantes, regresaremos con un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En toda la Biblia, podemos ver que la fe genuina siempre produce un fruto visible. Y en nuestro próximo episodio, continuaremos profundizando en el libro de Santiago. Por ahora, me despido con un avance de lo que veremos en nuestro próximo encuentro. Pero la verdad es que la dificultad de controlar el movimiento de nuestra lengua va mucho más allá de un simple ejercicio de pronunciación y se extiende a cada palabra que decimos. Fue el sabio griego Publio quien dijo: «A menudo me he arrepentido de mis palabras, pero nunca de mi silencio». No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Un discurso a prueba de incendios. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.